vamos a comunicarnos ahora con alguien que sabe mucho de lo que vamos a hablar, que es el doctor José Manuel Viudes. Viudes es un apellido de una familia formoseña que mandó a su hijo a estudiar, y el hijo se ha convertido en una personalidad destacada en lo que le toca, que es la medicina. Es un clínico neumonólogo y gerontólogo muy reconocido, está en Buenos Aires, él atiende en la ciudad de Capital Federal, pero su compromiso con Formosa se mantiene permanente. ¿Y por qué digo esto? Porque él ama, además de amar a Formosa, trata de prestar su servicio incluso mediante online, las herramientas que le da la tecnología. Él tiene todos los días, pasa revista a un montón de pacientes que tiene en Formosa, y usted me dirá, pero ¿cómo? Él atiende en Buenos Aires y tiene pacientes en Formosa, ¿no los va a ver personalmente? Bueno, lo que pasa es que esos pacientes no pueden trasladarse a Buenos Aires fácilmente, ni él puede venir todos los días acá. Pero con la tecnología, con la posibilidad de hacer un contacto online, él revisa a sus pacientes en Formosa, los atiende y los guía, ¿no es cierto? Por supuesto, esa gente tiene su propio médico acá en Formosa, pero ese trabajo en equipo lo hace el doctor Viudes, ¿no? Sí, ya lo tenemos en línea al doctor Viudes, le damos la bienvenida. Sí, lo saludamos. ¿Cómo te va, José Manuel? Un gusto tenerte con nosotros. Buen día, ¿cómo andan ustedes? Un placer para mí también. Bueno, estaba un poquito describiendo que vos tenés tus pacientes a distancia, ¿no? Y que te preocupás por ellos y nunca cortás el vínculo con Formosa, ¿no? Sos un enamorado de la provincia y un agradecido también a estas familias primero tu familia, que tanto hizo para que estés donde estás, y por otro lado tu comunidad, que la seguís sintiendo propia, ¿no es cierto? Sí, la verdad que es así como decís vos. Y bueno, sí, uno quiere devolverle a Formosa todo lo que aprendió acá y aprende. Y lo que tiene bueno el formoseño es que siempre cuento que son pacientes muy serios y muy respetuosos de las indicaciones, y como decís, a pesar de la distancia y el uso de la telemedicina, como se apegan mucho a las indicaciones y a los consejos médicos, y como tengo relación con muchos médicos, incluido tu hermano Daniel, tengo una muy buena relación y muy buen feeling con los médicos de Formosa, así que como decís, es un equipo terapéutico a distancia que funcionó muy bien estos 2 años. ¿Sí? Claro, sobre todo esta época, ¿no? Donde no se podía viajar, donde la gente estaba, digamos, no incomunicada, pero sí separada físicamente, y lo que nos quedaba era las herramientas tecnológicas de la comunicación a distancia, ¿no? Sí, nosotros estamos llegando a los 860 pacientes seguidos por COVID, y si Dios quiere este año vamos a presentar en el Congreso Europeo de Neumonología nuestra experiencia con respecto al COVID. Los pacientes formoseños, justamente, una muy buena experiencia porque pudimos cargar muchos datos, pudimos seguir lo que llamamos seguimiento paramétrico de los pacientes. Cargaron sus datos cada 4 horas, saturación, frecuencia cardíaca, presión arterial y frecuencia respiratoria, y con eso fuimos viendo, se calcula 48 horas de anticipación que un paciente va a empeorar, los signos empiezan a cambiar y alterarse, con un valor que pusimos 5%, o sea, cuando la frecuencia cardíaca subió un 5%, la saturación de oxígeno bajaba un 5%, llamamos coherencia paramétrica, y mandamos a internar a esos pacientes, y en el 80% de los casos lo que anunciaban los síntomas se corroboraron con tomografías alteradas, y pudimos precozmente, y eso es bueno en Formosa porque teníamos suero equino y plasma también en un tiempo, pudimos ponerlos en esos protocolos, que hay que ser muy precoces porque después se pasa el tiempo para usarlo, y no tenemos ningún paciente fallecido en los 860 pacientes seguidos de Formosa. Qué bueno que hayan logrado estos parámetros tan precisos, ¿no? Para detectar antes que ocurra, antes que se presente la fase crítica grave de la enfermedad. Ustedes ya se estaban dando cuenta que estaba
había invadido el virus el organismo del paciente y había que atenderlo, ¿no? Sí, fue muy importante y hay un trabajo hecho en Estados Unidos, publicado hace 6 meses, en una revista estadounidense, que el uso de la telemedicina justamente, disminuyó la mortalidad de los pacientes por ingresarlos precozmente a los sanatorios. Telemedicina, qué bárbaro. Otra cosa que vos mencionaste a mi hermano Daniel, que es cardiólogo, y él me decía, me sorprende, me preocupa la cantidad de pacientes que estoy teniendo con problemas del corazón después de haber tenido el COVID, es decir, el post-COVID, ¿no? Lo que deja, las secuelas que deja el COVID en mucha gente, que zafaron, digamos, de la terapia intensiva, de la situación crítica del riesgo de vida, pero les quedó secuelas o lesiones cardiológicas. ¿Vos desde la neumonología también viste esta secuela, José Manuel? Sí, yo conversaba mucho con Daniel Hernández, tu hermana, un cardiólogo excelente, a quien le mando mis pacientes, para que a todo paciente post-COVID, aunque sea leve, hay otro trabajo que va a salir, aunque haya sido leve, demostró los trabajos científicos que se acaban de hacer, pues siempre se hacían en pacientes severos, ahora se tuvieron los pacientes leves durante 6 meses, demostró el trabajo que las arterias envejecen con respecto a un paciente de la misma edad, sin haber tenido COVID, con un simple estudio que hace Daniel, por ejemplo, que es una ecografía de las arterias y de las venas, y demostraron que las arterias y las venas de un paciente que tuvo COVID es más rígida, o sea, envejece más que el paciente que no tuvo COVID. Así que, primer consejo, todo paciente que haya tenido COVID, aunque sea leve, debería hacerse un chequeo cardiológico y pulmonar. Y con respecto a lo pulmonar, sí vemos, sobre todo lo que más estoy viendo yo, es gente que tenía una predisposición alérgica a una rinitis o tuvo asma de niño, o los fumadores, después de un COVID empeoran su estatus pulmonar y quedan con más sintomatología y una enfermedad más inflamatoria, por lo cual deberían también hacerse un chequeo, porque sobre todo antes que llegue el invierno acá en Argentina, para a organizar el plan de vacunación para el invierno, vacuna para la gripe y para la neumonía, y para medicamentos preventivos para la inflamación pulmonar. Es decir, el COVID, aún cuando una persona la haya tenido de manera leve, hay que hacerse un estudio, hay que chequear la parte cardiológica y neumonológica, porque pudo haber dejado secuelas leves en algunos casos y un poco más graves en otros casos. Claro, fíjense un caso paradigmático y que la gente va a recordar, el caso de Agüero, que tuvo una arritmia que finalmente lo hizo abandonar el fútbol, el Kun Agüero. Él en otro reportaje, que lo tomaron en el reportaje porque hablaba mal de las vacunas en realidad, pero lo que yo leí del reportaje me pareció interesante, que él reconoce que tuvo 3 veces COVID. Y ahí está el tema de que como es un muchacho joven y atlético, habrá tenido 3 COVID leves, pero son 3 inflamaciones vasculares y cardiovasculares consecutivas, que se van sumando una inflamación sobre la otra, y terminó una arritmia que él tenía previamente de niño, pero que estaba controlada, terminó una arritmia severa que lo hizo abandonar el fútbol. Es el ejemplo paradigmático de lo que puede hacer el COVID. Qué bárbaro, y qué bueno que que haya gente como vos que nos alerte, ¿no? Porque, a ver, tenemos un mecanismo de defensa psicológico que es tratar de dejar pasar la página, ¿no? Es decir, terminó la pandemia, olvidémonos del COVID, digamos, estamos inmunizados, estamos vacunados, vamos a vivir la vida. Es como un esfuerzo por ser optimistas, mirar para adelante. 2 años que perdimos dando vuelta con el tema del COVID y de aislarnos y de perder oportunidades económicas y de evitar, digamos, la situación de contagio. Y ahora la gente quiere mirar para adelante y sobre todo los jóvenes, ¿no? Es decir, basta, no me joroben más con la epidemia, ya terminó la epidemia. Bueno, si bien ya pasó el momento más crítico de la epidemia, y sin querer alertar con alarmas, porque en China en este momento están aislando millones de chinos porque ha surgido un rebrote de COVID en China, ¿no es cierto? Sin entrar en ese terreno, está bueno lo que vos nos contás, José Manuel, porque hay que ver qué consecuencias tuvo el COVID en aquellos que
se contagiaron, ¿no? Saber cómo quedó el cuerpo, cómo nos quedó el chasis después de haber pasado por el COVID, ¿no? Eso para evitar males mayores el día de mañana. Sí, una cosa al respecto es que acaba de salir un artículo en la revista Lancet, que es una revista de las 3 más famosas del mundo, el 10 de marzo, sobre mortalidad relacionada con COVID, y es muy interesante para tu teleaudiencia. Se calculó a diciembre, 31 de diciembre del 2021, que la cantidad de muertes por COVID eran de 6 millones, pero cuando se revisaron, digamos, exceso de muertes, que es la relación del COVID por COVID o relación al COVID, se sabe que se murieron 18 millones de personas. Mira vos. Y si eso lo llevamos a la variante Omicron, que sucedió sobre todo en Latinoamérica después, en enero, febrero y marzo, nosotros creemos que para junio se habrán muerto 20 millones de personas por COVID o relacionado al COVID, y eso tiene que ver con esto que estás diciendo vos, que es, no solo se muere uno del COVID, sino se puede morir del post-COVID, y se murió mucha gente, y sobre todo en provincias con escasos recursos, como es Formosa, por el poco acceso a la medicina, porque cuando se saturaron los sanatorios y los hospitales, muchos adultos mayores, sobre todo los frágiles que llamamos nosotros, no tuvieron acceso fácil al médico porque estaba saturado el sistema de salud, y esas muertes se relacionaban con el COVID. Entonces, y es así que llegamos a junio del 2022, un cálculo de la revista Economist y de Lancet, de 20 millones de personas se habrán muerto por COVID o relacionado con el COVID. Mira vos, qué tremendo. Esto me hace acordar, esto de esos números de millones de personas, cuando empezó el COVID y todos recordaron la epidemia de gripe, la gripe española del año 1918, después de la Primera Guerra, que también tuvo millones de muertos a lo largo y a lo ancho del mundo, y todos especulaban cuántos muertos va a terminar produciendo el COVID. Bueno, 2 años después llegamos a las cifras que vos nos estás dando, ¿no? Sí, una cosa buena, porque siempre a mí me gusta hacer resiliencia científica. Hay una cosa buena para Formosa y para tu audiencia, que es mucha, y es muy interesante que escuchen esto. Lo bueno del COVID es algo que yo estoy realmente disfrutando, sobre todo con los formoseños. El COVID vino a demostrar que básicamente es una enfermedad que inflama las arterias. Por eso Daniel Hernández, nuestro hermano, tiene mucho trabajo y va a tener mucho, porque finalmente, si bien la vedette del cuerpo fue el pulmón, porque es donde más receptores tiene para los coronavirus y porque es una enfermedad respiratoria, pero lo que terminó produciendo la mayor inflamación en los pacientes fue la inflamación de las pequeñas arterias, que nosotros llamamos el endotelio, que es la parte que está por dentro, como la alfombra que recubre por dentro de las arterias. Lo interesante para Formosa es que el COVID lo que vino a mostrar es que aquella persona que tenía una inflamación oculta, el famoso síndrome del iceberg, o sea, tenía una inflamación debajo del agua oculta, que es el formoseño típico, que come asado todos los sábados y domingos, más un asado con los amigos el miércoles, más una salida con los amigos el lunes, y que hace poco ejercicio físico y tiene una dieta muy rica en grasas y harinas, y pobre en verduras, frutas, hortalizas y frutos secos, y con poca actividad física y bastante alcohol. Todas estas cosas que hace el formoseño, yo soy formoseño y yo lo recuerdo perfecto en mi secundaria, que forma parte de nuestra cultura y así festejamos, inflama las arterias y produce un síndrome que se llama metabólico. Lo que el COVID hizo es inflamar aún más a esos pacientes, o sea, tenían un piso alto y el COVID lo elevó más, y esos fueron los pacientes que anduvieron peor. La buena noticia es que el COVID lo que hizo es de alguna manera, pensando en el iceberg, bajar el nivel del agua para que nosotros veamos cuáles son estos pacientes y cuál es la buena noticia. Que si a esos pacientes, si todos esos pacientes que tuvieron COVID fueran a una consulta médica por un experto en COVID y los efectos colaterales como nuestro hermano Daniel y muchos otros médicos de Formosa, y le hicieran un chequeo completo, nosotros podríamos evidenciar algo que iba a pasar en ese paciente dentro de 10 a 15 años. Claro, o sea, claro. Una ACV, un infarto, una demencia por Alzheimer, que es un fenómeno vascular, que iba a pasar dentro de 20 años en un muchacho de 50, le iba a pasar a los 70, probablemente gracias al COVID, que bajó el nivel del agua y dejó ver la punta del iceberg,
nosotros encontremos atisbos de esa inflamación ahora y podemos comenzar a tratarlos. Inclusive una cosa interesante es que se acaba de aprobar en Estados Unidos, por el Ministerio de Salud, que es la FDA, un medicamento nuevo para el Alzheimer, que es el primer medicamento del mundo que es para prevenir la evolución del Alzheimer. Hasta hoy no teníamos ningún medicamento preventivo y ahora se acaba de encontrar y aprobar por la FDA en forma controvertida, es verdad, está en revisión eso, pero se acaba de aprobar un medicamento que si nosotros encontramos en la resonancia atisbos de inflamación previa al Alzheimer, podríamos comenzar a tratar a esos pacientes para que no desarrollen la enfermedad del Alzheimer. Qué bueno. Bueno, hay un viejo refrán, ¿no? El golpe que no te rompe la espalda te la endereza. Y bueno, este golpe que sufrimos, que fue el COVID, nos hizo enderezar la espalda un poco. Espero que sí, que aprovechemos esto y la sabiduría, digamos, de gente como vos que durante 2 años se dedicó a estudiar en profundidad todos estos problemas y a sacar conclusiones valiosas, ¿no? Que nos sirven a todos. José Manuel, te agradezco muchísimo este contacto, las veces que te hemos llamado y que vos te has prestado gustoso y con mucha generosidad a darnos tu tiempo. Yo creo que le sirve a la gente que nos escucha, le sirve mucho. Bueno, muchas gracias y no, me agradecido soy yo porque gente seria como ustedes que difunden evidencia científica y experiencia es muy importante para la gente. Yo aprendí que la forma más fácil de llegar al paciente es con los medios de difusión y la verdad que ustedes también, yo siempre lo digo hace mucho tiempo, los aplausos para los médicos también tendrían que ser para los medios de difusión porque estuvieron a la altura y se preocuparon y leyeron más que nunca, si no, decime si mientes, si no has leído como nunca en tu vida sobre medicina. Y eso elevó el nivel de formación de la gente, así que el agradecido soy yo. Te mando un gran abrazo, José Manuel. Gracias, buen día, hasta luego.